El Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aún hasta la muerte, para que seáis redimidos por Dios, y seáis contados con los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor, como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su Espíritu más abundantemente sobre vosotros? Y ahora bien, cuando los del pueblo hubieron oído estas palabras, batieron sus manos de gozo y exclamaron: Ese es el deseo de nuestros corazones. Llevar las cargas los unos de los otros, llorar con los que lloran, consolar a los que necesitan de consuelo, ser testigos de Dios, concertar un convenio con Dios. El Evangelio lo entiendo desde una dualidad tan básica como la misma naturaleza de Cristo, Dios y hombre. Los 10 mandamientos se dividen o complementan en 4 para Dios y 6 para el prójimo. El libro de Mosías retrata magníficamente esta dualidad. Los pueblos de Alma y de Limi intentan resolver situaciones similares y reciben ayuda divina y mortal, lenta e instantánea, respectivamente de acuerdo a los mandamientos que escogieron obedecer. Contexto: el pueblo de Limi sufre bajo la esclavitud de otro país militarmente más poderoso, y por un previo acuerdo político no habrían muertes. Ahora bien, no se atrevían a matarlos a causa del juramento que su rey había hecho a Limi, pero los golpeaban en las mejillas e imponían su autoridad sobre ellos, y empezaron a poner pesadas cargas sobre sus hombros, y a arrearlos como lo harían a un mudo asno. La indignación del pueblo no aguantaría y marcharían a la guerra, aunque en una total derrota con importantes pérdidas. Y aconteció que sus continuos llantos provocaron al resto del pueblo de Limi a la ira contra los lamanitas, y salieron a la batalla otra vez, pero se vieron nuevamente rechazados, sufriendo muchas pérdidas. Sí, y salieron aún por tercera vez, y sufrieron la misma suerte, y los que no fueron muertos se volvieron a la ciudad de Nefi, y se humillaron aún hasta el polvo, sujetándose al yugo de la esclavitud, sometiéndose a ser heridos y a ser arreados de un lado a otro, y a llevar cargas, según la voluntad de sus enemigos. Amón, un hombre de la misma nación que Limi, Zaraemla, junto a su equipo, viene a por ello en una misión de rescate para traerlos de vuelta a su país. Estos, tristes luego de oír las tragedias de hombres que trataron de salvarlos en el pasado, el asesinato de Abinadí y el autoexilio de Alma, toman una determinación. Sí, lamentaron su partida, porque no sabían a dónde habían huido, y gustosamente se habrían unido a ellos,
porque también éstos habían concertado un convenio con Dios, de servirle y guardar sus mandamientos. Y ahora bien, desde la llegada de Amón, el rey Limi también había hecho convenio con Dios, así como muchos de los de su pueblo, de servirle y guardar sus mandamientos. Pese a la motivación de estas personas por seguir a Dios y servir a su prójimo, el Señor no los liberaría instantáneamente sin que aprendieran o se convirtieran un poco más. Como se dice en Chile, pan para hoy y hambre para mañana. No, el Señor realmente los cambiaría permanentemente de su interior, de un pueblo bélico e inclinado al odio a un pueblo de Dios. Durante su ministerio terrenal, el Salvador del mundo enseñó este convenio que estaban concertando, pero no lo enseñó como un Dios distante o un maestro que viene a pasar su clase e irse. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El autoexiliado pueblo de Alma por fin descansaba y disfrutaba de paz cuando... Aconteció que mientras se hallaban en la tierra de Elam, sí, en la ciudad de Elam, mientras labraban el terreno circunvecino, he aquí un ejército lamanita se hallaba en las fronteras de la tierra. Ocurrió entonces que los hermanos de Alma huyeron de sus campos y se reunieron en la ciudad de Elam, y temieron en gran manera por motivo de la llegada de los lamanitas. Pero salió Alma y fue entre ellos, y los exhortó a que no temieran, sino que se acordaran del Señor su Dios, y Él los libraría. Por tanto, calmaron sus temores y empezaron a implorar al Señor que ablandara el corazón de los lamanitas, a fin de que les perdonaran la vida, y la de sus esposas y de sus hijos. Cuando una aflicción o prueba llega a la vida de una persona, todo comienza a desordenarse. En su mente todo es confusión, todo es caos, y las decisiones empiezan a complicarse. Ya no es tan obvio orar a Dios o cantar un himno para fortalecerse. Las ideas clásicas de leer las escrituras buscando consuelo o instrucciones dejan de ser tan considerables como cuando todo estaba en paz. Alma, sabiendo esto, rápidamente los exhortó a que no temieran, sino que se acordaran del Señor su Dios, y Él los libraría. El caos en sus mentes se apartó, y empezaron a implorar a Dios. Vale decir, en sus mentes la prueba ya había pasado. Era cuestión de tiempo para ser liberados. O, en otras palabras, dejaron de llevar su yugo personal, o su propia forma de llevar una carga tan pesada como lo era enfrentar un ejército, y se sujetaron al yugo de Cristo. Su forma de llevar esta carga, con oración y alabanza a su Salvador que los liberaría. ¿Cómo es eso de que es más ligera su carga? ¿De quien llevó los pecados, dolores y enfermedades de su pueblo? No es más ligera, sino que tiene más fuerza que yo. Te lo justifico. Mientras Amulón, disidente nefita, con autoridad sobre Alma y su pueblo, imponía carga sobre ellos, y aconteció que fueron tan grandes sus aflicciones, que empezaron a clamar fervorosamente a Dios. Y Amulón les mandó que cesaran sus clamores, y les puso guardias para vigilarlos, a fin de que al que descubriesen invocando a Dios, fuese muerto. Y Alma y su pueblo no alzaron la voz al Señor su Dios, pero sí le derramaron sus corazones. Y Él entendió los pensamientos de sus corazones. Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo: Alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo. Y yo haré convenio con mi pueblo, y lo libraré del cautiverio. Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones.
Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad, y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Recuerden las palabras del Salvador, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mientras consideramos el siguiente versículo del relato de Alma a su pueblo. Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestra espalda. Muchos suponemos que ese pasaje siempre sugiere que la carga se eliminará repentina y permanentemente. Sin embargo, el siguiente versículo describe cómo se alivió la carga. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Al pueblo no le fueron quitados inmediatamente los desafíos y las dificultades, pero Alma y sus seguidores fueron fortalecidos, y su mayor capacidad hizo que sus cargas fueran más ligeras. Esas buenas personas fueron facultadas mediante la expiación para actuar como agentes e influir en sus circunstancias. Y con la fuerza del Señor, Alma y su pueblo fueron guiados a un lugar seguro en la tierra de Zarahemla. ¿Y el pueblo de Limi? Tras una estrategia de detener a los guardias, finalmente pudieron escapar. De pronto un ejército es enviado para detenerlos, pero no los pueden encontrar. Del mismo modo que cuando Dios fortaleció al pueblo de Alma al autoexiliarse del previo monarca, Noé. Al parecer entonces, cuando se establece un convenio con Dios, Cristo lleva nuestras cargas con su gran fuerza, y por nuestra parte llevamos las cargas los unos de los otros. Pero, ¿cómo podemos llevar las cargas de otros cuando no podemos llevar ni las propias? Si tiene que venir un Dios para llevar las mías con su todopoderosa fuerza. Aproximadamente 4 años antes, el rey Benjamín, rey del país de Zarahemla, enseñaba otro apéndice de esta enseñanza, la explicación definitiva de la enseñanza de Jesucristo en el otro continente. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y he aquí, os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Hace una semana, el Elder Christofferson aconsejó a los miembros de todo el mundo. A veces los santos de los últimos días solteros sienten que nadie los respalda. Pero para el Señor, ninguno de nosotros está olvidado. Nadie puede decir: el Señor no me está buscando. Nadie puede decir eso. ¿Qué significa entonces para mí que el Señor no los olvide a ellos? Simple. Significa que yo no me olvide de ellos. Si alguien siente que Dios lo abandonó, no debo decirle que está equivocado. Debo acompañarlo, al menos hasta que deje de sentirse así.
debo ser Cristo para Él. Por lo tanto, llevar el yugo de Cristo es que Cristo me deje ayudarlo a llevar su carga. Y su carga es tu carga y la de tus semejantes. Cuando ayudamos a llevar el yugo de otros, estamos llevando el yugo de Cristo. Y Él nos fortalecerá para ser como Cristo para la otra persona. Y sucedió que era tan grande su fe y su paciencia, que la voz del Señor vino a ellos otra vez, diciendo: Consolaos, porque mañana os libraré del cautiverio. Y dijo a Alma: Tú irás delante de este pueblo, y yo iré contigo, y libraré a este pueblo del cautiverio. Y aconteció que durante la noche Alma y su pueblo juntaron sus rebaños, y también parte de su grano. Sí, toda la noche estuvieron reuniendo sus rebaños. Y en la mañana el Señor hizo que cayera un profundo sueño sobre los lamanitas. Sí, y todos sus capataces se hallaban profundamente dormidos. Y Alma y su pueblo partieron para el desierto. Y luego que hubieron viajado todo el día, plantaron sus tiendas en un valle. Y dieron al valle el nombre de Alma, porque Él los guió por el desierto. Sí, y en el valle de Alma expresaron efusivamente sus gracias a Dios, porque había sido misericordioso con ellos, y aliviado sus cargas, y los había librado del cautiverio, porque estaban en servidumbre, y nadie podía librarlos, sino el Señor su Dios. Alma fue guiado por Dios para liberar al pueblo. Básicamente, Alma fue Cristo durante ese momento, al guiarlos en respuesta a sus oraciones. Y anduvieron rectamente ante Dios, ayudándose el uno al otro, temporal y espiritualmente, según sus necesidades y carencias. Desde antes de las liberaciones, Alma y los demás creyeron y vivieron rectamente. Yo sé que esa es la gran diferencia, una de las primeras enseñanzas del Cristo resucitado. Paz a vosotros. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca acá tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mi Señor y mi Dios. Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Sé que Dios libera, y sé que Russell M. Nelson, como Alma, nos exhorta hoy a oír a Dios durante la pandemia, como Alma exhortó a su pueblo al temer por ver el ejército lamanita. Yo oigo a Cristo cuando hago este video. ¿Y tú? ¿Cómo oyes a Cristo? Y lo digo en su nombre. Amén. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mis redes sociales de la descripción para más contenido espiritual dentro de la semana.